¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Estudiando el Verbo. Estamos iniciando un nuevo trimestre, el primer trimestre del año 2026. Quiero darles la bienvenida a la escuela más grande del mundo, a la Escuela de Cristo. Bienvenidos a la Escuela Sabática para Adultos. Estamos entonces iniciando un nuevo estudio de la Palabra de Dios, titulado Uniendo el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y en esta ocasión vamos a repasar la lección número 1. Y antes de ir al texto para memorizar, al punto central de esta lección, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4, quiero invitarles para que junto conmigo tengamos una palabra de oración. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Padre eterno, queremos en esta hora agradecerte y pedir tu bendición. Estamos iniciando el primer trimestre del año 2026, Escuela Sabática para Adultos. Queremos suplicarte humildemente, Padre eterno, bendigas estos repasos y que todo lo que estudiemos sea para tu honra y tu gloria. Ayúdanos en esta hora, que el Espíritu Santo, Padre eterno, nos pueda dirigir y que pueda, Señor, llevarnos a la verdad y que pueda, oh Señor, conducirnos conforme a tu palabra. Gracias, Padre eterno, perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos en esta hora, Padre eterno. Bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos han estado siguiendo en esta hora. Convénceles, oh Padre, de pecado y de justicia y de juicio, para que junto con nosotros estemos atentos en estos eventos finales que estamos viviendo en este mundo. Gracias, Padre eterno, gracias por todo, porque en Cristo Jesús te rogamos, te suplicamos todo. Amén, amén. Punto central de la lección o el texto para memorizar se encuentra en Filipenses 4:4. Vamos a tomar nuestras Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Filipenses 4:4. Dice el apóstol Pablo: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. Aquí se utiliza la palabra regocíjense, que significa alégrense en el Señor siempre, ¿verdad? Así que si sustituimos esa palabra regocijaos, diríamos alégrense en el Señor siempre. Otra vez, alégrense, dice el apóstol Pablo. Pablo nunca se cansa de repetir que el gozo santo es uno de los principales deberes y privilegios del cristiano. El Señor es siempre el mismo. El amor de Dios, su consideración, su poder son los mismos en tiempos de aflicción y en tiempos de prosperidad. El poder de Cristo para proporcionar paz al corazón no depende de circunstancias externas, de modo que el corazón que se refugia en Él puede alegrarse o regocijarse continuamente. Bien, vamos pues entonces a ir a la introducción general de todo el trimestre para ver de qué se trata todo este estudio que vamos a hacer en 3 lecciones. Este trimestre estudiaremos 2 cartas escritas en un contexto de sufrimiento y esperanza, Filipenses y Colosenses. Ambas apuntan al mismo gran propósito del plan de salvación, que Cristo una el cielo y la tierra. No es solo una idea poética, es el corazón del Evangelio y también la tarea de la Iglesia en estos últimos días. La introducción del trimestre plantea una pregunta práctica: ¿por qué algunas tareas se sienten imposibles? Luego aplica esa idea a la misión cristiana. Humanamente, unir el cielo y la tierra para nosotros suena irreal, pero Jesús envió a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones, ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y llamó a Pablo para abrir los ojos de los gentiles y trasladarlos de la potestad de Satanás a Dios. Hechos capítulo 26, versículo
18. Sin duda la misión es grande, pero la promesa lo es más. Por eso él dijo ahí en el versículo 20 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Profecía, a través de la pluma inspirada de Elena G. de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 272, citado en la introducción del trimestre, miren lo que dice. Cuando nuestra voluntad coopera con la voluntad de Dios, llegamos a ser omnipotentes. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. En estas cartas, estimados amigos y hermanos, hermanas en Cristo, veremos a un apóstol que, aunque encarcelado, sigue pastoreando y misionando. Pablo escribe a una iglesia que él mismo ayudó a levantar, la iglesia de Filipos, y a otra que no visitó personalmente, Colosas. Desde una prisión romana, conecta comunidades, corrige desvíos, afirma la supremacía de Cristo y modela como una iglesia unida con el cielo. Y modela como una iglesia unida con el cielo que puede cumplir la misión en el marco del gran conflicto. Veremos algunas claves de este trimestre que se pueden presentar este sábado. Cristo es el único mediador capaz de unir lo celestial y lo terrenal. Génesis capítulo 28, versículo 12 y Juan 1:51. La misión cristiana es una tarea humanamente imposible, pero sostenida por la promesa y el poder de Jesús, como ya leímos ahí en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículo 20. Filipenses resalta el gozo y la unidad en Cristo. Colosenses resalta la supremacía de Cristo frente a engaños y sincretismos. Ya hemos venido hablando de lo que significa sincretismo, ¿verdad? La unión de lo pagano con lo divino, ¿verdad? Es un engaño que utiliza repetidamente el enemigo. El sufrimiento no cancela la obra de Dios. Muchas veces la acelera, la purifica y la redirige. Una iglesia unida con Cristo y entre sí está preparada para proclamar el mensaje final. Apocalipsis 14, 6, versículos 6 al 12, que es ese mensaje. Perdón, está haciendo demasiado frío y nos está afectando mucho a la garganta, pero sigamos adelante. Decíamos que una iglesia unida con Cristo y entre sí está preparada para proclamar el mensaje de los tres ángeles, o el mensaje final. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12. Y vamos a la introducción de la lección número 1. Esta lección es para el sábado 3 de enero del año 2026. Vamos a la introducción de la lección 1. Perseguidos pero no desamparados. La lección inicia con un testimonio contemporáneo. Un pastor adventista encarcelado injustamente descubrió que la prisión podía convertirse en su campo misionero. Esa experiencia prepara el terreno para mirar a Pablo. Él también fue acusado falsamente y sufrió prisión. Sin embargo, no perdió el gozo ni la misión. Ahora sí, podemos entender lo que expresa ahí en Filipenses 4:4, ¿verdad? Filipenses 4:4, donde dice, y es el punto central de la lección: alégrense del Señor siempre. Otra vez digo, alégrense, ¿verdad? La versión Reina Valera 60 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bien, la semana se centra en cómo Pablo interpretó sus cadenas. Para él no eran el fin del ministerio, eran otra forma de ministerio. El evangelio avanzó en prisiones, cuarteles, hogares y ciudades estratégicas. Así es como el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Así es como diseña divinamente, ¿sí? O ajusta las formas de cómo debe llevarse el evangelio para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea central de la lección?
En Cristo la persecución puede herir el cuerpo, pero no puede encadenar la esperanza ni detener la obra del Espíritu Santo. El pueblo de Dios puede ser perseguido, pero nunca está olvidado ni desamparado. Ahora, en clase podemos hacer estas preguntas a los miembros. ¿Cuál ha sido una cárcel moderna para ti? ¿Algún problema? ¿Enfermedad? ¿Injusticia? ¿Limitación? ¿Y qué aprendiste allí de Dios? ¿Qué diferencia hace mirar una prueba como accidente versus verla como territorio de misión? ¿Por qué el gozo cristiano no es lo mismo que negar el dolor? Bien, vamos al primer punto entonces de esta lección. ¿Sí? Sin duda, tenemos que ir a Efesios 3:1 para empezar. Abran sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Efesios 3:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos rápidamente. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo. Esta frase evidentemente se refiere a las declaraciones inmediatamente anteriores relacionadas con los gentiles, quienes no son ya más extranjeros ni advenedizos, sino que forman parte de la edificación del templo santo en el Señor. Y desde un punto de vista más general, están incluidos en el propósito del plan de salvación. Hay otras citas como la de Filemón 1:1 y Efesios 6:20, con la cual podemos comparar. No las vamos a leer todas porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero ustedes pueden leerlas con más detenidamente. Entonces vemos que Pablo se identifica como prisionero de Cristo ahí en Efesios 3:1 y no simplemente prisionero de Roma, ¿verdad? Roma imperial o Roma pagana, ¿verdad? Habrá que dejar bien claro esto, ¿verdad? Esto no niega la injusticia humana, pero afirma una convicción. Y en ese punto podemos ver cómo Roma pagana persiguió a los santos, ¿verdad? Y a muchos, como a Pablo, los llevó a la muerte. Esto no niega la injusticia humana, pero afirma una convicción. Por encima de las cadenas humanas está la soberanía de Dios. La fe madura no pregunta solo ¿por qué me pasa esto?, sino también ¿para qué puede usar Dios esto? Entonces vemos que Pablo define su vida por su relación con Cristo, no por su condición externa. Y todo eso tiene un propósito. El encarcelamiento se vuelve plataforma, pastoreo a distancia, evangelismo en la guardia, ánimo a las iglesias. Aquí podemos ver una teología del sufrimiento. El dolor no siempre es señal de derrota, puede ser parte del avance del evangelio. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Vamos a leerlo. Filipenses 1, versículos 12 al 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Yo digo amén. Podemos ver aquí también una esperanza realista. Pablo reconoce la posibilidad de muerte, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 2, 17. Pero su centro es Cristo. Vamos al versículo 20, ahí mismo en Filipenses capítulo 1. ¿Qué dice? Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Pablo presenta a Cristo no solamente como el Hijo de Dios, sino como uno que es eterno. Vamos al capítulo 2, versículo 17, para que podamos aclarar mejor este punto. 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, la esperanza de Pablo es realista. Aunque Pablo reconoce la posibilidad de muerte, él está consciente que en Cristo todo lo puede. Vamos al punto número 2. Pablo encadenado. Recursos
espirituales para resistir. Las cadenas de Pablo fueron reales, pero su fortaleza también. En 2 de Corintios capítulo 4, Pablo describe una paradoja, la fragilidad humana. Somos vasos de barro, pero también describe el poder divino para que la excelencia del poder sea de Dios. En vez de negar la presión, Pablo la interpreta a la luz de la resurrección. Somos atribulados, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vamos a leer rápidamente 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9. 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es interesante esta parte de cualquier otro ser humano que estuviera en esa condición. Sin duda estaría desesperado, ¿verdad? En apuros, ¿verdad? Pero Pablo dice, mas no angustiados, atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces Pablo presenta aquí, a partir del versículo 8 y hasta el 10, 4 contrastes que destacan. Por un lado, la fragilidad de los vasos de barro y por otro lado, la excelencia del poder de Dios a pesar de esa fragilidad. Cada cristiano, y particularmente el ministro cristiano, se encuentra en medio de una gran batalla, la lucha secular entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, no puede escapar de las pruebas y tribulaciones. Sin embargo, el éxito que acompaña a los refuerzos del frágil instrumento humano en medio de la tribulación y la angustia demuestra la presencia del poder divino. Romanos 8:35 y 39. El espíritu de profecía en la pluma inspirada de Elena G. de White, citado a todas las gentes, página 641, citado en la lección. Miren lo que dice: el Espíritu Santo hace eficaz. ¿Cómo? El Espíritu Santo hace eficaz. Y hago énfasis en esto, estimados amigos y hermanos, porque muchos dentro de nuestra propia iglesia dudan acerca de la tercera persona que compone la deidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Elena G. de White cita claramente la tercera persona de la deidad. Dice, el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. El Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal y para grabar su propio carácter en su iglesia. Aquí no debemos confundirnos con el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo mismo. Cuando se habla del Espíritu de Cristo, se refiere al Espíritu de Cristo, valga la redundancia, ¿verdad? El Espíritu con que Él realizó su obra de salvación. Y podemos encontrar 4 recursos que la resaltan y cómo enseñarlos. Número 1, la palabra de verdad, no solo información, es alimento y dirección. 2 de Timoteo 2:15. El Espíritu Santo no es solo consuelo, sino poder para vencer tendencias al mal y formar el carácter. La comunidad, Pablo nunca es importante, la comunidad cristiana, es decir, la unidad en la iglesia es importantísima, porque Pablo nunca sufrió aislado. Escribe, recibe noticias, envía mensajeros, Tíquico, Epafras y Timoteo. Y hay una visión mayor, la gloria futura relativiza la prueba presente, ¿verdad? Comparar con 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Hasta aquí podemos hacer una aplicación. ¿Cómo? En tiempos difíciles, la tentación es mirar debilidades y fracasos, ¿verdad? Vamos al punto número 3. Pablo en Filipos, el evangelio avanza en la noche. Tenemos que considerar las siguientes citas: Hechos 16, versículos del 6 al 40, Hechos capítulo 9, versículo 16, y comparar con Filipenses 1, versículo 29 y 30. Estas citas no las vamos a leer porque, como ya dije, nos llevaremos más tiempo del que se nos ha asignado para este repaso. Pero podemos decir que Filipos aparece como un ejemplo completo, es
Es decir, la iglesia de Filipos aparece como un ejemplo completo de misión en medio de oposición. Pablo llega por dirección divina, la visión macedónica, y comienza con pasos simples. Primero, oración junto al río, conversación, discipulado y bautismo en la casa de Lidia. Hechos capítulo 16, versículos del 13 al 15. Como resultado, la obra crece, pero también la persecución, azotes, prisión y cepo. Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 24. El detalle clave para esta lección es lo que ocurre a medianoche. Pablo y Silas oran y cantan himnos y los presos los escuchan. Hechos capítulo 16, versículo 25. El culto en la oscuridad se vuelve testimonio. El terremoto abre puertas y cadenas, pero la mayor liberación ocurre en el corazón del carcelero y su familia. Hechos capítulo 16, versículos del 27 al 34. El Espíritu de Profecía, en la pluma inspirada de Elena G. de White, nos presenta esta joya que dice: la severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no el espíritu de venganza. Nuevamente hago énfasis en esto. Sin duda no es el punto que la lección quiere resaltar, pero esto lo digo porque muchos hermanos y amigos dudan que exista la tercera persona de la deidad. Cuando Elena G. de White habla del Espíritu de Cristo, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al Espíritu de Cristo. Es decir, para que podamos entender esto, cuando uno realiza una obra, una actividad, un trabajo, ¿sí?, la forma en que lo realiza uno es siguiendo nuestro propio espíritu. Y esto lo podemos ver más claramente en el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Podemos ver que Pablo aclara perfectamente qué es el espíritu del ser humano, del hombre, en este caso del Señor, ¿sí?, y el Espíritu Santo. En esto podemos encontrar algunos principios didácticos desde la iglesia de Filipos. Dios siempre guía la misión. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Las puertas cerradas pueden ser dirección, no castigo. En el caso de Pablo y Silas, que estaban presos. La adoración en la prueba evangeliza. Ahí mismo los presos los oían. Hechos capítulo 6, versículo 25. La gracia cambia la respuesta ante la injusticia. La gracia cambia la respuesta ante la injusticia. No por el hecho de estar encarcelados, Pablo guardaba resentimiento, ¿sí?, en el carcelero, sin venganza, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, página 176.1. Esto humanamente a veces para a un cristiano común es imposible, ¿verdad? Tenemos ese problema de carácter nosotros, ¿sí? Cuando vemos que alguien nos hace daño, siempre guardamos resentimiento, pero aquí vemos que a pesar de la injusticia y de la forma como el carcelero trataba a Pablo, él no guardaba resentimiento ni algún pensamiento de venganza. La crisis revela el carácter, es decir, frente a las pruebas, revelamos el carácter ante los demás. El carcelero ve en ellos una paz que no puede explicar. Y en Hechos capítulo 9, versículo 16, seguir a Cristo incluye padecer por su nombre. Eso lo tenemos que tener muy claro. No es sorpresa, es parte del llamado. Hasta aquí podemos hacer alguna aplicación de este punto. ¿Quiénes nos oyen cuando atravesamos una medianoche? La familia, los compañeros de trabajo, los vecinos. Una prueba bien vivida puede abrir una puerta que ningún programa de iglesia abriría. Vamos al punto número 4. Pablo y Colosas, discipulado a distancia y fidelidad en un ambiente mixto. Para ello hay que considerar Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 8, Hechos capítulo 19, versículo 10 y Colosenses 4, 9 y 12. Filimón 1, versículos 15 y 16. La lección destaca un dato importante. No hay evidencia de que Pablo haya visitado Colosas. La iglesia surge por la obra de Epafras, un colosense que probablemente escuchó el evangelio durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 10.
Esto muestra un método. Pablo formó discípulos que luego llevaron el mensaje a sus ciudades. La misión se multiplica cuando el maestro se convierte en formador de formadores. Colosas, ubicada en Frigia, vivía entre influencias paganas, culturales y religiosas. En ese contexto, Colosenses levantará una bandera clara: Cristo es suficiente y supremo. El Evangelio no se mezcla como un ingrediente más, reordena toda la vida alrededor del Señor. Onésimo y Filimón, el Evangelio toca relaciones sociales. La lección conecta Colosas con la carta de Filimón y en el caso de Onésimo, ahí en Colosenses 4:9. Pablo no solo enseña doctrina, aplica el Evangelio a una relación rota. Onésimo deja de ser tratado como propiedad y es recibido como hermano amado. Filimón, capítulo 1, versículo 16. En una cultura marcada por la esclavitud, esto fue una revolución moral. El Evangelio eleva la dignidad humana y crea una nueva familia en Cristo. Vamos a aplicar este cuarto punto. Hoy el desafío puede no ser la esclavitud legal, pero sí existen relaciones desiguales, abusos, desprecio, racismo, clasismo, violencia, indiferencia. Colosenses y Filimón nos llaman a vivir el Evangelio en la casa, el trabajo y la iglesia. Siendo así, hay una reconciliación real, no solo palabras. Vamos al último punto de esta lección: las iglesias de Filipos y Colosas. Santidad, liderazgo y misión organizada. Para lo cual sugiero que lean ahí en sus hogares Filipenses capítulo 1 versículos del 1 al 3, Colosenses capítulo 1 versículos 1 y 2, Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 y Primera de Timoteo 3 versículos del 1 al 12 y por último Tito capítulo 1 versículos del 5 al 9, donde Pablo llama a los creyentes santos, es decir, apartados para Dios. La santidad aquí no es un trofeo para unos pocos, es identidad de todo bautizado, un pueblo consagrado para reflejar el carácter de Cristo. En Filipos menciona obispos y diáconos, ahí en Filipenses 1 y 1, y en Colosas alude a hermanos fieles, Colosenses 1, versículo 2. La lección observa que esa fidelidad incluye funciones y responsabilidades concretas, lo cual muestra que desde temprano la iglesia tuvo responsabilidades concretas, lo cual muestra que desde temprano la iglesia tuvo organización y liderazgo para sostener la misión. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía a través de la pluma inspirada de Elena G. de White. Miren esta joya que dice: la iglesia de Jerusalén debía servir de modelo para las iglesias que se establecieran en muchos otros puntos, donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos al Evangelio. Hechos de los Apóstoles, página 72, citado en la lección. Y en este punto quiero enfatizar esto para que el maestro de escuela sabática lo considere. La organización no es burocracia, es mayordomía de la misión. Hechos capítulo 6, versículos del 1 a 6. Los líderes existen para cuidar, enseñar, equipar, sostener a la iglesia para servir. Efesios 4, versículos del 11 al 13. Pablo invierte en colaboradores, Timoteo y Epafras. La obra no depende de un solo héroe. ¿Cómo? La obra no depende de un solo héroe. Una iglesia organizada puede resistir mejor la persecución y también el engaño doctrinal. Por último, vamos al punto que tiene que ver con el título de la lección: perseguidos pero no olvidados. ¿Verdad? Vamos a concluir. La lección 1 nos coloca frente a un hecho sencillo y profundo. Dios no desperdicia las pruebas. Las cadenas de Pablo no apagaron su fe, la refinaron, es decir, la transformaron. El Espíritu Santo ajustó las circunstancias, ¿sí? Mediante la fe de Pablo. La presión no cerró la misión, la reubicó. La injusticia no mató el gozo, lo purificó, porque no dependía
de la comunidad, sino de Cristo. Ellen White cita en El gozo que se nos presenta, el Instituto de la Juventud del 9 de noviembre de 1899, página 3, lo siguiente: para cada alma que está creciendo en Cristo habrá tiempos de lucha y seria prolongada. Lucha seria y prolongada. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Más bien, versículo 20. Vamos a las aplicaciones prácticas para el pueblo de Dios hoy. Reinterpreta tus cadenas. Pregunta: Señor, ¿a quién quieres alcanzar desde aquí? Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Haz de tu medianoche un altar. Ora y adora aun cuando no sientas ganas. Hechos capítulo 16, versículo 25. Renuncia a la venganza. El carácter de Cristo se revela en la respuesta a la injusticia. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Hechos de los Apóstoles, página 176, párrafo 1. Fortalece la iglesia local. Santidad y organización sostienen la misión y protegen la fe. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 1 de Timoteo 3. Vive el Evangelio en relaciones reales, reconciliación, dignidad y fraternidad. Filemón capítulo 1, versículo 16 y Colosenses capítulo 4, versículo 9. Mantén la mirada profética. La iglesia unida con Cristo está llamada a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, versículos del 6 al 12. Preguntas finales para dialogar. ¿Qué cárcel o limitación podría convertirse en tu próximo campo misionero? ¿Qué hábito concreto, palabra, oración, comunidad, servicio te ayudará a regocijarte en el Señor esta semana? ¿Qué relación necesita una aplicación tipo Filemón? Perdón, dignidad, reconciliación. Hasta aquí llegamos y sin duda es necesario que hagamos una oración final para este cierre de este repaso. Oremos. Señor Jesús, gracias, en ti no estamos desamparados. Gracias, en ti no estamos desamparados. Tú conoces nuestras cargas, nuestras injusticias, nuestras limitaciones. Hoy te entregamos nuestras cadenas y te pedimos que las uses para tu gloria. Danos el Espíritu de Cristo para responder, o más bien, danos de tu Espíritu para responder con mansedumbre, sin resentimiento y con gozo que nazca de tu presencia. Llena a tu iglesia con tu Espíritu Santo. Forma tu carácter en nosotros y haznos fieles en la misión de llevar el Evangelio a nuestra casa, comunidad y mundo. Que podamos alegrarnos en el Señor siempre, aún en la medianoche. Todo esto lo decimos, lo pedimos, lo rogamos en tu nombre. Amén. Amén. Hasta pronto.